Ahora vamos a seguir viendo lo que son las patologías relacionadas al sistema de hemostasia. Nosotros a estas patologías las podemos dividir en dos grandes grupos, las que cursan con sintomatología hemorrágica y las que cursan con sintomatología trombótica. Nosotros vamos a empezar a ver las enfermedades hemorrágicas y que estas se pueden producir por afectaciones o alteraciones a nivel de la hemostasia primaria, o sea, alteraciones a nivel de los vasos, alteraciones a nivel de las plaquetas, y también se pueden producir por déficit de los factores de la coagulación, o sea, a nivel de la hemostasia secundaria. Dentro de las trombóticas tenemos las denominadas trombofilias, que pueden ser de tipo hereditario o también pueden ser adquiridas. Pero nosotros vamos a empezar en primera instancia viendo las enfermedades que se producen o se manifiestan a través de las hemorragias y vamos a empezar viendo las que se producen por alteraciones a nivel de la hemostasia primaria. Vamos a ver las patologías del sistema vascular. Tenemos patologías relacionadas con alteraciones a nivel de la pared vascular y que lo que producen a nivel de la hemostasia es que no se pueda producir una vasoconstricción debida frente a la lesión del endotelio. Entonces, esto va a producir que a nivel de estos pacientes se produzcan hemorragias que generalmente se ven a nivel cutáneo. Estas patologías no son frecuentes, son bastante infrecuentes, y nosotros a nivel del laboratorio no tenemos ninguna prueba para que podamos ayudar al diagnóstico. Pero sí tenemos que saberlas para poder diferenciarlas de otras patologías que también cursan con afecciones hemorrágicas. Estas patologías donde tenemos una alteración a nivel de los vasos sanguíneos, generalmente las manifestaciones se producen a nivel cutáneo, en donde podemos observar estas pequeñas hemorragias a nivel de la piel y que se denominan petequias. Entonces nosotros decimos que el paciente presenta petequias y que se ven principalmente a nivel de las manos, a nivel de los miembros inferiores, en la zona de la cara más expuesta, y esto se debe a que, porque nosotros normalmente sufren nuestros capilares y los que están más expuestos, que son los de la piel, sufren pequeñas lesiones, microlesiones, que en un paciente sano nosotros no nos produce hemorragia. Inmediatamente se forma la vasoconstricción, hay formación del tapón hemostático y nosotros no nos enteramos que hemos sufrido una microlesión a nivel vascular. En estos pacientes, al estar afectada esa vasoconstricción, esas microlesiones obviamente sí generan un proceso hemorrágico y son generalmente a nivel de la piel, lo más común ver, o sea, aparición de estas petequias. ¿Cómo pueden ser estas vasculopatías? Pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Dentro de las hereditarias, yo les puse algunas, las que tienen mayor incidencia a nivel de estas vasculopatías, como son el síndrome de Ehlers-Danlos, en donde tenemos una alteración en lo que es los genes que codifican por el colágeno. Entonces, esto no solo va a producir una alteración estructural a nivel de lo que es la pared del vaso, sino que también una adhesión defectuosa. Incluso en algunos pacientes, si afecta a las arterias, podemos tener hemorragias bastante graves. Otra vasculopatía hereditaria es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que estos pacientes también tienen la pared capilar estructuralmente está disminuida. Entonces eso también va a impedir que se produzca una vasoconstricción correcta. Y dentro de las adquiridas tenemos, por ejemplo, la púrpura escorbuta, que se produce por déficit de vitamina C. Pacientes que tienen déficit de vitamina C, aparte de todas las otras alteraciones que puede producir, también es muy importante la vitamina C para la estabilización del colágeno.
Entonces eso también va a traer aparejado una alteración en la pared vascular. La púrpura senil, que aparece con la edad en algunos pacientes adultos mayores, puede llegarse a producir un adelgazamiento de la pared vascular, y que es producto de la edad, nada más que por la edad, como también se puede producir por la edad la disminución de la función de diferentes sistemas. Esto no quiere decir que todos los adultos mayores lleguen a tener un adelgazamiento de la pared, se puede observar, nada más. Pacientes que tienen tratamientos con corticoides. También los corticoides pueden alterar la síntesis del colágeno. Entonces, pacientes que toman glucocorticoides, una complicación podría ser la aparición de estas alteraciones en la pared vascular. Y también se puede observar como complicación en los pacientes con síndrome de Cushing. Y se ha visto que hay algunos fármacos que se adhieren a la célula endotelial y generan un mecanismo de tipo apteno, estimulando el sistema inmunológico. Entonces, en estos pacientes, cuando tienen vasculopatías, lo que vamos a ver es la presencia de esas pequeñas microhemorragias, que son las denominadas petequias, a nivel cutáneo. Y esto nos estaría indicando que la alteración estaría en la hemostasia primaria, porque estas petequias, aparición de petequias, es muy característico de afecciones a nivel de la hemostasia primaria, no cuando tenemos afecciones de la hemostasia secundaria. Las otras patologías, y que estas sí nosotros tenemos gran injerencia, es cuando tenemos alteraciones a nivel de las plaquetas, que pueden ser de dos tipos: cuantitativas, que son las trombocitopenias, o cualitativas, que son las trombocitopatías. Las trombocitopenias, vamos a decir que un paciente tiene trombocitopenia cuando a nivel de sangre periférico su número se encuentran por debajo del límite inferior normal, o sea, por debajo de 150 por 10 a la 9 por litro. Estas trombocitopenias se pueden generar por afecciones a nivel de la megacariopoyesis, o sea, pueden ser centrales, en donde podemos tener ya sea un defecto en la producción, una disminución de la megacariopoyesis o una disminución de los megacariocitos en médula. O pueden ser periféricas, porque hay una distribución anormal de las plaquetas en sangre periférica o tienen aumentada su destrucción. Y las trombocitopenias también, de acuerdo a la etiología, pueden ser de tipo hereditarias o de tipo adquiridas. ¿Cuándo vamos a sospechar una trombocitopenia? Cuando los pacientes presentan un síndrome o presentan hemorragias a nivel mucocutáneo. Cuando los pacientes tienen este tipo de hemorragias mucocutáneas, siempre se sospecha de la hemostasia primaria. Los pacientes con trombocitopenia, ¿qué van a manifestar? Petequias también. Petequias a nivel de la piel. Moretones grandes, que nosotros en la clínica los denominamos equimosis. O sea, vamos a decir que el paciente presenta equimosis, lo que en el lenguaje normal hablamos de, o en el lenguaje común, de la presencia de moretones. Hemorragia nasal, epistaxis. Hemorragia a nivel de las encías, gingivorragia. Incluso en las pacientes mujeres puede haber un aumento durante el sangrado menstrual, las metrorragias. O sea, tenemos hemorragias a nivel mucocutáneo. Cuando tenemos este tipo de hemorragias que aparecen en forma espontánea en el paciente o frente a pequeñas lesiones o traumatismos, siempre vamos a sospechar de la hemostasia primaria, y lo primero que vamos a pensar de la hemostasia primaria es las plaquetas. Entonces, lo que vamos a hacer por un lado es el hemograma para hacer el recuento. En el caso de ser una trombocitopenia, obviamente el recuento de plaquetas nos va a dar disminuido. Y acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la toma de muestra para evitar activación de plaquetas y aglutinación, porque ese es el error más frecuente que nosotros podemos tener a nivel de lo que es el recuento plaquetario.
obtener un valor disminuido, pero porque ha habido aglutinación de plaquetas por una toma de muestra incorrecta, ¿no? Entonces, el recuento de plaquetas, evaluar el volumen plaquetario medio que nos da el aparato, observar el histograma de frecuencias de las plaquetas, porque muchas de estas trombocitopenias cursan con presencia de macroplaquetas. Entonces es muy importante observar el histograma y después observar el frotis. No solo evidenciar realmente si hay macroplaquetas, también ver que no haya aglutinación de plaquetas, porque si nosotros observamos aglutinación de plaquetas, obviamente este recuento que nosotros realizamos contiene un error por defecto. Es muy importante acá el número de las plaquetas para determinar si el paciente tiene trombocitopenia o no. Otra prueba que podemos hacer también es el tiempo de sangría, que nos va a dar alargado, porque obviamente en estos pacientes tienen el número de plaquetas disminuidos, lo cual va a hacer que el tiempo de sangría esté alargado. Si hacemos las pruebas funcionales plaquetarias, vamos a tener que las pruebas nos van a dar normales, siempre y cuando las podamos hacer. Que no haya una trombocitopenia muy severa, porque si no las pruebas ahí no las podemos realizar. Y las pruebas de coagulación, por ejemplo, si hacemos el TP, el APTT, nos van a dar totalmente normales, porque acá el defecto está en el número de las plaquetas. Las trombocitopenias, como dijimos, pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Las hereditarias son de baja incidencia y se deben a mutaciones genéticas que afectan la trombopoiesis, pueden producir disminuciones en los megacariocitos e incluso producir alteraciones estructurales en las plaquetas, aumentando su eliminación. Acá yo les puse las que nosotros podemos, dentro de las trombocitopenias hereditarias, las que tienen mayor incidencia clínicamente. Pero en general, las trombocitopenias hereditarias tienen baja incidencia a nivel clínico. Vamos a pensar en una trombocitopenia, o si tenemos una trombocitopenia, más bien primero en lo que son las adquiridas, que ya las vamos a ver ahora. Tenemos en este grupo la trombocitopenia amegacariocítica congénita, que es autosómica recesiva, y acá lo que tenemos es una mutación a nivel del gen que codifica para el receptor de la trombopoyetina. Entonces, megacariocitos tenemos, o el paciente tiene megacariocitos, pero no está estimulado. Y esta afección empieza a afectar desde el embarazo. Entonces, estos niños, estos recién nacidos, ya tienen, al momento de nacer, una trombocitopenia bastante importante. Porque la megacariopóyesis, no está estimulada. Durante la infancia pueden evolucionar a una pancitopenia y llegar a una aplasia medular bastante grave a nivel de médula. Entonces, comienzan con una trombocitopenia y evolucionan a una aplasia, con las 3 líneas celulares bastante disminuidas. Después tenemos el síndrome de Meigs-Hegling, Fechner, Sebastian y Epstein, que es autosómico dominante, y tenemos acá hay una mutación a nivel del gen Mi9, y que está relacionada esta mutación con una trombopoiesis inefectiva. Entonces, estos pacientes a nivel de médula, los megacariocitos están normales, pero la megacariopóyesis no se realiza de forma normal, con lo cual tienen a nivel periférico trombocitopenia y presencia de macroplaquetas. Y por último tenemos el síndrome de DiGeorge, que hay una deleción en el cromosoma 22, y esta deleción está relacionada con también una disminución en la producción de plaquetas. Cursa con trombocitopenia y también se pueden observar macroplaquetas a nivel periférico. Ahora, las trombocitopenias más frecuentes a nivel de la clínica son las adquiridas, que se pueden deber por
defectos en la producción, una distribución anómala o un incremento en la destrucción de las plaquetas. Una distribución anómala, vamos a tener una trombocitopenia por distribución anómala en aquellos pacientes que cursan con esplenomegalia, cualquiera haya sido su causa. Nosotros normalmente, en un paciente normal, el 80% de las plaquetas a nivel periférico se encuentran circulando en sangre y el 20% restante se encuentra a nivel del vaso. En los pacientes con esplenomegalia, este porcentaje a nivel del vaso aumenta, disminuyendo el porcentaje circulando. Entonces aparece la trombocitopenia. Por eso es esperable, o cuando se tiene un paciente con esplenomegalia, es muy importante determinar si ya tiene una trombocitopenia manifiesta. Otra causa adquirida son los defectos en la producción, que se pueden deber a las aplasias medulares, se pueden deber a una infiltración tumoral, como ya vimos, por ejemplo, en los procesos leucémicos. En las leucemias tenemos una disminución del tejido hematopoyético normal, aparece la trombocitopenia como complicación. También en pacientes que tienen neoplasias a nivel de hueso o neoplasias que hacen metástasis a nivel de hueso, también va a producir como complicación una trombocitopenia. También pueden producir una disminución de la producción virus. Pacientes con infecciones virales, específicamente los virus del sarampión, la varicela, el citomegalovirus y el dengue, producen una disminución de la trombopoiesis. Y también algunas drogas pueden disminuir los megacariocitos, como son los pacientes que consumen clorotiacidas, pacientes que consumen estrógenos, terapias estrogénicas, y también pacientes con alcoholismo crónico, también el alcohol puede afectar a la médula y llevar a una disminución de los megacariocitos con aparición de trombocitopenias. La tercera causa, dentro de los defectos de la producción también tenemos la hematopoiesis ineficaz. Como ya vimos en los síndromes mielodisplásicos, cursan con trombocitopenia, y también en pacientes con déficit de ácido fólico y vitamina B2, que nosotros cuando vimos anemias, vimos que la línea más afectada es primero la eritrocítica, después sigue la granulocítica, pero también se ha visto que en algunos pacientes puede aparecer una trombocitopenia cuando hay déficit de ácido fólico y vitamina B12 y no se repone. O sea que se inicia con una anemia y puede llegar a producir también una afección en la megacariopoiesis. Y la tercera causa es cuando tenemos un aumento en la destrucción de las plaquetas. Y que esto se puede deber a causas inmunes o no inmunes. Cuando nosotros tenemos un aumento en la destrucción de las plaquetas, generalmente, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? En médula ósea lo que vamos a ver es un aumento de los megacariocitos, un aumento de la trombopoyetina para estimular la megacariopoiesis, porque el organismo lo que hace es tratar de compensar esta destrucción acelerada de las plaquetas para volver los niveles a los valores normales. Y generalmente ante este estímulo de la megacariopoiesis y que el organismo trata de compensar esa destrucción, aparecen en sangre periférica macroplaquetas, plaquetas gigantes. Como dijimos, el mecanismo puede ser de tipo inmune o no inmune. Dentro del mecanismo inmune tenemos las trombocitopenias aloinmunes. Estas se producen, si bien son poco frecuentes, igual que los glóbulos rojos, las plaquetas también presentan antígenos, o sea, presentan epitopes que tienen capacidad antigénica, que son los denominados antígenos plaquetarios humanos.
y que se encuentran localizados estos epitopes antigénicos en las glicoproteínas 3B, 2A y la glicoproteína 1. Puede haber entre el 1 y 2% de la población que no exprese estos epitopes. Y entonces, cuando un individuo toma contacto con plaquetas que expresa epitopes que él no, se produce también una trombocitopenia aloinmune, muy semejante a lo que es incompatibilidad de los grupos sanguíneos del glóbulo rojo. Nada más que acá la frecuencia es muy baja. Solo el 1 o 2% de la población carece de estos antígenos plaquetarios humanos. Entonces, puede aparecer una trombocitopenia post-transfusional, cuando un individuo recibe sangre entera, plaquetas, que expresan estos antígenos y él pertenece a ese 2% de la población que no lo expresa, ¿no? Puede ocurrir. Es muy baja, pero puede ocurrir. Y en el otro caso de una trombocitopenia autoinmune es cuando nosotros tenemos una mamá que no expresa estos antígenos y tiene un embarazo con un feto que sí lo expresa. Son también infrecuentes, porque tiene que pertenecer a este 2% de la población, la mamá. Y el mecanismo que se genera es muy parecido a lo que nosotros vemos en la anemia hemolítica del recién nacido. Nada más que acá están las plaquetas. Entonces, tenemos una mamá que en el primer embarazo va a tener contacto con esas plaquetas que expresan estos antígenos y que sus plaquetas no, y ante un segundo embarazo ya va a tener estos anticuerpos que atraviesan placenta y ese recién nacido va a tener o va a nacer con una trombocitopenia. Igual no son situaciones frecuentes en la clínica, pero las tenemos que conocer porque se pueden presentar, con baja incidencia, pero se pueden presentar. El otro mecanismo inmune es el que realizan los fármacos. Los fármacos, hay algunos como la quinidina, por ejemplo, que se puede unir a la superficie de la plaqueta y que va a generar un mecanismo de tipo apteno. El organismo va a ver una plaqueta con una molécula distinta que no reconoce, que en este caso es el fármaco, entonces se va a estimular el sistema inmune y vamos a tener una destrucción de las plaquetas. Y el otro mecanismo por el cual los fármacos pueden producir trombocitopenia es que el mismo fármaco genera producción de anticuerpos contra él. Esos fármacos se unen, forman complejos con los anticuerpos que los reconocen, y las plaquetas a nivel de la superficie tienen receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, esos complejos anticuerpos-fármacos se pueden depositar uniéndose a ese receptor de la porción FC sobre la superficie plaquetaria, y de este modo el sistema va a eliminar esas plaquetas. Entonces también los fármacos son capaces de inducir a través de un mecanismo inmune el aumento de la destrucción de las plaquetas. Y por último, dentro de los mecanismos inmunes tenemos una patología que se conoce como trombocitopenia inmune primaria, o también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática. Ustedes lo van a encontrar con los dos nombres, pero es la misma patología. Y esta patología se caracteriza porque hay aparición de autoanticuerpos contra las plaquetas en ausencia de cualquier enfermedad subyacente. El paciente no tiene una enfermedad autoinmune, no hay, por ejemplo, una leucemia linfática crónica, que ya vimos que también se pueden generar autoanticuerpos, pero ahí tenemos una patología de base. Acá hay ausencia de enfermedad subyacente, aparecen en forma aguda generalmente estos autoanticuerpos que
obviamente reaccionan o se unen, reconocen moléculas de la superficie plaquetaria, esto produce un aumento de su destrucción y aparece una trombocitopenia periférica. Y a nivel de médula ósea, los megacariocitos están totalmente normales. Por eso se llama púrpura trombocitopénica idiopática, porque no hay una etiología que lleve a la aparición de estos autoanticuerpos. Esta púrpura trombocitopenia idiopática o trombocitopenia inmune primaria puede aparecer en la niñez, puede aparecer en el adulto, en cualquier edad puede aparecer. Generalmente aparece en forma aguda, aparecen estos autoanticuerpos que son de tipo de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G, y los pacientes manifiestan una trombocitopenia que se sostiene en el tiempo, generalmente en los niños dura un poco más de 6 meses, en los adultos lleva hasta 1 año, y una trombocitopenia que no hay causa aparente, y luego cuando se hace el estudio de anticuerpos se ve la presencia de estos autoanticuerpos circulantes en los pacientes. Es idiopática y generalmente el tratamiento que se les hace es con inmunosupresores para disminuir esos autoanticuerpos. Otras patologías que también pueden producir una trombocitopenia inmune, la leucemia linfática crónica como complicación, y pacientes con una enfermedad autoinmune de base, ¿no? Un lupus, por ejemplo, pueden llegar a desarrollar con el tiempo autoanticuerpos contra las plaquetas también. Y después, dentro de los mecanismos no inmunes, tenemos, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, que ya la vamos a ver, que es una patología en sí, que pueden llegar a un aumento en el consumo de las plaquetas, ¿no? Y dentro del otro grupo tenemos las trombocitopatías, que las trombocitopatías son pacientes que también desarrollan hemorragias, pero acá el número de las plaquetas está normales, lo que está alterada es su función. Y también pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, las trombocitopatías. Dentro de las trombocitopatías congénitas tenemos que podemos tener alterada la capacidad de adhesión, podemos tener defectos en la agregación o podemos tener defectos en la secreción.